Chale, hola. Bien, buenas noches. Pues esta noche vamos a tener un tema interesante siguiendo con nuestro modelo universo material y inmaterial mente. Y vamos a ver el tema de aprendizaje. Decía un maestro de la preparatoria: eres lo que eres y serás lo que aprendas. Uno de los mecanismos más interesantes de la mente es el aprendizaje. Gracias a eso evolucionamos y sobrevivimos. Podemos hacer un catálogo de los tipos de aprendizaje, pero con 3 es suficiente. El primer tipo de aprendizaje es la educación. Aprender a comportarse, a navegar en esta sociedad. El segundo es la instrucción. Aprender a hacer tareas. Y el tercero y menos manifiesto, el desarrollo. Ese aprendizaje que te lleva a ser quien eres como persona. Dentro del pensamiento milenario había un método rudimentario para explicar el verdadero aprendizaje, que pudiera tener vigencia hoy. Se resumía en 3 palabras: finge, cree y crea. Si quieres ser algo, finge serlo. Compórtate como si lo fueras, cree en ti, que lo eres y terminarás siéndolo. Es necesario acotar que para que esto funcione, tiene que estar dentro de las posibilidades del individuo. Si quieres ser un perro y finges ser un perro, llegarás a ser el loquito del barrio. Pero si quieres ser profesionista, te preparas para hacerlo, piensas como profesionista, muy probablemente llegues a ser un profesionista. Si quieres ser una persona amable y te comportas como una persona amable, llegarás a ser una persona amable. No basta con pensar o saber cómo hacerlo. Es necesario practicar una y otra vez para que se integre a tu ser. Pero, ¿dónde se aloja el aprendizaje? Los neurocientíficos han identificado algunas zonas del cerebro que se activan cuando pensamos. Pero para nuestro modelo, el aprendizaje se anida en el área de la unidad de lógica, donde están los procedimientos y funciones del sistema. Desde la mente en su conjunto hasta la más remota célula del cuerpo, que es en sí misma un sistema. Allí es donde se aloja la unidad de lógica. Esto es, si la mente está compuesta de muchísimos sistemas, cada sistema va a tener su unidad de lógica. La educación tiene como un objetivo y un fundamento que puede estar explícito o implícito, pero que está ahí rigiendo la forma de cómo actuaremos. El fundamento es quiénes somos y el objetivo qué queremos ser. Por ejemplo, en la religión el fundamento es que somos hijos de Dios y el objetivo es que nuestra conducta nos lleve a su gloria. En un país puede ser nosotros el pueblo y se especifica el fundamento y luego el objetivo. Buscamos la felicidad, buscamos esto y buscamos lo otro. Normalmente en los países verdaderamente libres, su constitución define el fundamento y su objetivo, algo que no tiene la constitución mexicana. No tiene ningún fundamento, ningún objetivo. El coronel constitucionalista decreta. Bien, en la instrucción se dan primero las generalidades, aprender a leer, hacer cuentas, etcétera, y luego la especialización, lo que tu vocación designe. Si deseas ser arquitecto, un especialista verá si tus aptitudes te pueden llevar a ser un especialista. Vamos a admitir al buen de Cruz. Bien, el desarrollo personal inicia en el autoconcepto que responde a las preguntas ¿quién soy y quién quiero ser? Y puedes aprender observando a la persona que te influye. Normalmente tenemos una persona que nos influye, o varias personas, pero tenemos una que nos va modelando. Y además está la lectura y las reflexiones sobre la vida. Pero no solo la mente aprende, cada uno de los sistemas también aprenden. La unidad de lógica se carga de esta tarea. Inicialmente es en la concepción donde el ADN transmite información trascendente recopilada desde el primer hombre hasta nuestros padres. Le dice a las células cómo reproducirse y cómo especializarse. Esto es, aquella célula que vaya a pertenecer a una oreja, pues tendrá una configuración especial para ser parte de una oreja o ser parte de un nervio, etcétera, ¿no? El siguiente paso es formar los circuitos neuronales que trabajen en funciones más complejas y extendidas. Esto es, como decíamos, los sistemas dentro del cuerpo normalmente están hechos con circuitos neuronales.
Desde el mismo vientre materno estamos aprendiendo, desarrollando instintos y emociones inicialmente. Después desarrollaremos la capacidad de razonar. Hay un video muy impactante de un feto que intenta huir de la sonda que lo va a destruir. Esa tarea de aprendizaje durará toda la vida. Es interesante saber que las células del sistema auditivo de los músicos crecen en número más que las personas normales. Esto es, si tú eres músico, normalmente tu sistema auditivo, aquellas células que se encargan de hacer la transferencia del sonido a los impulsos eléctricos que necesita el cerebro, crecerán más en número y en especialización. De igual forma, los deportistas que forzan sus músculos, ahí las células se reproducen de manera diferente que las personas sedentarias. Esto nos indica de que de alguna forma las células aprenden y también desaprenden adaptándose a las circunstancias. Esta información es auditada por la conciencia, que revisa que nuestras acciones coincidan con nuestros objetivos. Esto es, está checando de que si este era tu fundamento, tienes tú que ir hacia tus objetivos. En la antigüedad se hablaba de estirpes, de familia, de honrar a los ancestros con nuestra conducta acorde a ellos. Esto es, se sentía que nosotros deberíamos de continuar las conductas de nuestros ancestros para darles gloria. Hoy eso está fuera de moda, no sé si para bien o para mal, pero la mayor parte de las personas creen que la felicidad es la búsqueda del placer por el placer y la conciencia se va debilitando y lógicamente el aprendizaje también. Se empieza a seguir corrientes por seguirlas. Estas unidades de lógica se apoyan en su memoria para archivar los datos de referencia que pueden ser genéticos, vivenciales, inducidos o aprendidos desde la mente, que puede hacer un análisis muy profundo, hasta la neurona que revisa la suma de voltajes en sus dendritas para que una vez que esa suma de voltajes sea mayor que el umbral, se pueda disparar. Esto es, del gran sistema que es la mente, ahí tenemos una unidad de lógica que le dice a la mente cómo hacer los procesos. Y cada uno de los subsistemas y de todos los sistemas que le integran tienen su propia unidad de lógica y su memoria. Tienen los datos, la unidad de memoria tienen los procedimientos y en la memoria tienen los datos de referencia. En los robots tenemos dos tipos de aprendizaje, el asistido y el no asistido. En el aprendizaje asistido se instruye al robot de cómo debe responder. Aquí cabe la idea de que un robot puede ser un ventríloco, porque está diciendo lo que le enseñamos. Pero en el otro aprendizaje, el aprendizaje no asistido, en ese se le da información y mediante una serie de algoritmos clasifica esa información por tema y relevancia y la va a pondera para en el momento que nosotros le preguntamos o necesite hacer algo, toma lo mejor que tiene de información referente a las palabras claves que escuchó y da la respuesta mejor que podría dar. Y es ahí donde realmente las respuestas de los robots son verdaderamente impactantes. En nuestro modelo UMIM es totalmente compatible con esta versión de aprendizaje. Información inmaterial en contenedores materiales. Instrucciones inmateriales que nos llevan a actos materiales e inmateriales y agentes que interaccionan entre los dos universos para que todo funcione. La mente controlando los dos universos, el material y el inmaterial. Bueno, pues esa es la idea del modelo en aprendizaje. Por orden de aparición, Hugo, ¿qué piensas? Sí. Órale, pues, está bien. Buenas noches, Cruz. Ya te conectaste, ya vi, bueno. Buenas noches. Todo aquí en el universo virtual, ¿verdad? Hablando de aprendizaje, bueno, pues ya comentaste algunos aspectos técnicos, ¿verdad? Del aprendizaje. Y yo remontándome, ¿verdad? A todo lo que hemos hablado en anteriores programas, como la teoría del caos, ¿verdad? Podemos ver cómo el aprendizaje aplica perfectamente la teoría del caos, ¿verdad? Porque
nunca sabes qué vas a aprender, ¿no? O qué estás aprendiendo en ese momento, ¿verdad? Si en este momento yo me levanto y me pego, no sé, con mi pie, ¿no? En el dedo chiquito aquí del escritorio, ¿verdad? Mi cerebro va a registrar luego ese aprendizaje, ¿verdad? Va a decir aguas, para la otra ponte listo, ¿no? Acuérdate que está muy pegado el escritorio aquí, y la otra vez te pegaste, ¿no? Y de alguna manera, el consciente lo registra y luego el subconsciente, porque no sé si les ha pasado que cuando pues tú te pegas con algo, después ya es un acto reflejo nada más, donde ya sabes, ya ni sabes, ¿no? Ya ni piensas, solo simplemente se mueve tu piernita, ¿no? Y esquiva eso que antes te pegaba. Entonces el aprendizaje para mí es algo abstracto, ¿verdad? Algo totalmente aleatorio. Y obviamente, ¿verdad? Pues ya estamos dándole orden o le damos orden a través de un sistema educativo, un conjunto de valores, y algunas experiencias que tienen que ver con las experiencias, pues el aprendizaje a través de las experiencias, ¿verdad? Como este caso de pegarse con el dedo chiquito en un mueble. Entonces es interesantísimo, ¿no? Cómo ir ligando la parte del aprendizaje a toda esa aleatoriedad, a la aleatoriedad, random, para hacerlo más fácil porque no me sale en español la palabra. Toda Aleatorio. esa, ¿eh? Aleatorio. Toda esa aleatoriedad, ¿no? Tiene que ver mucho con el aprendizaje. Si nos ponemos a pensar en dónde aprendimos lo que sabemos, pues no podemos encontrar un origen único, ¿no? Es un rebote de ideas, incluso tú cuando estás leyendo sobre algo, pues tu mente registra lo que quiere registrar en ese momento, lo que es útil, ¿verdad? Para registrar, a través también de nuestros sentidos, ¿no? Olemos lo que queremos oler, vemos lo que queremos ver, oímos lo que queremos escuchar, ¿no? Entonces, sumamente, al mismo tiempo que tenemos esos filtros de que nos ayudan a entender nuestro mundo, pues también obviamente habla de esa también capacidad de aprender y también la incapacidad de aprender, ¿verdad? Porque pues el cerebro trabaja de formas misteriosas en ese sentido y va discerniendo y va adquiriendo lo que te conviene, ¿verdad? Lo que te sirve. Mi esposa me dice que porque yo me acuerdo de tantos datos irrelevantes, ¿no? y, y le digo, no sé, fíjate, no sé por qué se me pegan, ¿no? O sea, números, estadísticas, alguna cosa extraña, ¿no? Un conocimiento que jamás he utilizado para nada, ¿no? Simplemente es un conocimiento que tengo ahí, que en el momento sale, ¿verdad? Y por eso yo creo que siempre gano el maratón, ¿verdad? ¿Saben cuál es el maratón, no? Donde van haciendo preguntas de un montón de cosas y pues casi siempre gano, además, ahorita creo que voy invicto en 20 juegos, ¿no? Y eso es interesantísimo el aprendizaje en ese sentido. Y fíjate que hay algo muy interesante que pocas veces reflexionamos. Casi todas nuestras acciones vienen del inconsciente. Pocas veces reflexionamos lo que vamos a hacer. Y para que ese sistema autónomo que tenemos, que opina, que se mueve, etcétera, que maneja el carro de forma automática, por así decirlo, hay un proceso de aprendizaje. Cuando tú no sabes hacer algo, estás muy consciente de eso. Y conforme lo estás repitiendo y estás consciente, vas perdiendo conciencia de eso. Y finalmente el inconsciente se encarga de todo eso, ¿no? Lo más clásico es cuando aprendes a manejar estándar, ¿no? Vas viendo ahí dónde está la primera, dónde está la segunda. Y después, cuando ya aprendiste todo eso, que lo hacías consciente y con mucho cuidado, ya lo haces de forma automática, ya el inconsciente lo maneja. Ya puedes ir viendo el paisaje, etc. Y automáticamente todo se hace. Y una cantidad muy grande de cosas las hacemos inconsciente. Muchas veces respondemos de forma automática sin hacer un previo análisis de eso. Entonces la conciencia trabaja intensamente en cosas nuevas, ¿no? Como platicamos la vez pasada, le llama la atención lo nuevo, pero lo demás lo empieza a dejar de fondo, de fondo, de fondo. Lo empieza a archivar, ¿no? Como que lo empieza a archivar. Pero lo interesante es que actúas con el inconsciente. La mayor parte de las cosas lo haces el inconsciente, e inclusive los comentarios los haces agarras clichés que ya traes y los avientas. Y en ese momento no haces el análisis que deberías de hacer. Quizás sea porque hacer análisis te lleva mucho tiempo y necesitas respuestas rápidas.
Entonces ahí está el subconsciente respondiendo por ti. Y cuando el inconsciente no sabe, pues entra la intuición y lo tira. Pero Otros elementos, ¿no? De rara vez en supervivencia, el día a podemos día, en el llamar. actuar, razonamos lo que vamos a hacer, ¿no? Siempre estamos en cosas inmediatas. Por eso es que Cruz se enoja porque no hay pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico es cuando entra la razón a analizar algo que probablemente ya lo dabas por bueno y entonces lo pones otra vez en la mesa y lo empiezas a analizar para ver si esa información es buena, ¿no? Y es verídica, ¿no? Porque también a través de la información, a través del tiempo, a través de la experiencia vas confirmando lo que se va acercando a una verdad, ¿verdad? Y va cambiando, ¿verdad? Durante esas experiencias y el tiempo, ¿no? Bastante interesante el aprendizaje. Estoy seguro que a través de estas charlas de ciencias ya no somos los mismos, ¿verdad? De hace un Claro. año, ¿verdad? Por lo No, que hemos ido aprendiendo de nosotros mismos, ¿verdad? Y de los y a veces se comentarios. quedas con información vieja y no la actualizas. Fíjate que a mí me pasó una cosa. Cuando estaba niño, me acuerdo que era un maestro que nos, No, ya no, hombre. Ahí vengo. nos tratábamos todavía ahí con piedras ruedas de piedra, pero había escuela, ¿no? Se puede inventar, pero había escuela. Entonces el maestro nos dijo que la esperanza de vida del mexicano era de 30 años. Y yo creo que él tomó datos viejos, porque después de la revolución, con tantos muertos y los niños que se morían a temprana edad, etcétera, la media de vida andaba en los 30 años, ¿no? Entonces yo me quedé con la idea que iba a vivir 30 años y me acuerdo que tenía 10 años, hice un mapa de toda mi vida, ¿no? En esta fecha tengo que terminar la carrera, tengo que comprar un rancho, tengo que comprar una casa, tengo que hacer mi oficina, etcétera. Hice todo mi plan para 30 años y nunca volví a reflexionar sobre el tema, ¿no? Cuando llego a los 30 años, había cumplido todos los objetivos y digo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer, no? Entonces nos vamos llenando de información no muy precisa y no reflexionamos, ¿no? Y metemos mucho conocimiento que no entra a la comprensión. No lo comprendemos, simplemente lo damos por bueno. Es buena la fuente y nos quedamos con él y trabajamos con ese conocimiento, ¿no? Por eso es que nos damos tantos topes contra la pared. Y bueno, ustedes dan cursos, no sé qué tanto aprendan sus alumnos. Cruz, te pasamos la estafeta. Ok. O sea, mirando el aprendizaje del punto del pensamiento crítico, el aprendizaje tiene que tener un propósito, primero y ante todo. No puede ser que uno simplemente está recogiendo de todo, pero la colección integral de eso, pues, tiene que dar algo. Entonces, para mí, todo aprendizaje obviamente se da en la experiencia. Dependiendo de la experiencia, hay unos que aprenden más, unos que aprenden menos, dependiendo de muchas veces su condición económica, porque los pobres tienen menos acceso vamos a decir, a la perspectiva de lo que está pasando a través del mundo. No viajan tanto. Por ejemplo, en Estados Unidos hace poco, el 80% de la población de Estados Unidos no había ido fuera de los Estados Unidos. Entonces, el aprendizaje tiene un impacto diferente para distintas personas, pero entendiendo, claro, el aprendizaje tiene que tener un fin, y el fin depende de lo que una persona quiere lograr, excepto que la problemática que existe ahorita es el hecho de que estamos bien desorientados en términos de lo que nos queremos convertir. O sea, si tú dices que una persona, bueno, yo lo que quiero hacer es completar mi universidad. Entonces la pregunta, ok, ya completaste la universidad, ¿ahora qué? Pues yo quiero conseguir un trabajo. Ok, ya ahí tienes el trabajo, ¿y ahora qué? Pues entonces ahora lo que yo quiero hacer es ganar mucho dinero. Ok, ya tienes el dinero, ¿ahora qué? Entonces, el trabajo, lo que es aprendizaje, lo tengo que marcar dentro de un propósito que nos dé un legado que verdaderamente dé utilidad y valor a la existencia de cada cual. Y ahí viene la parte social. En términos de la parte por ejemplo, de la parte de lo que tiene que ver con lo que llamo el hardware, que es la parte del cerebro,
Pues obviamente ahí tienes tus neurones, ahí tienes los elementos de la capacidad de memoria, la capacidad de entendimiento, la concientización, y ahí tienes unos elementos que son importantes para lo que es el desarrollo del ser humano. Pero la otra parte, aparte de los neurones y todo lo demás, tiene que ver con el conocimiento que nosotros adquirimos. Entonces, como se ha dicho, que muchas veces no es lo que aprendemos, sino lo que recordamos. Entonces, el punto dentro de lo que es la educación es, entonces, ok, primeramente, cómo definimos las cosas que son más importantes que la persona debe conocer. Y número dos es, entonces, cuál va a ser el proceso para que ellos se recuerden de las cosas más importantes. Y esas dos cosas que son primordial, importantes para lo que es el pensamiento crítico, se pierde por completo bajo la estructura de la educación que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, donde el sistema educativo está más bien dirigido a crear trabajadores en vez de crear pensadores. Entonces, eso obviamente crea una realidad diferente para cada país. Pero debemos, a mi entender, cuando hablamos de aprendizajes, tenemos que ver en términos de aprender qué y para qué. Entonces, ahí es donde yo creo que nos perdemos porque dependemos de un sistema educativo que no nos da esa dirección y no nos da ese cumplimiento. Lo que nos da el sistema educativo es simplemente nos mete a producir trabajadores para fines de corporaciones, para fines de corporaciones puedan tener dinero, poder más años tras años. Entonces, el sistema controla lo que es el aprendizaje para el ser humano. Por eso tenemos la pobreza, por eso tenemos el hambre, por eso tenemos la falta de hogar que tenemos ahorita en este momento, porque el sistema verdaderamente en cuanto al aprendizaje no está para producir pensadores, sino trabajadores. Si fuera producir pensadores, entonces la ignorancia no sería tan institucionalizada como es ahorita en este momento, número uno. Y número dos, no tendríamos los problemas que tenemos ahorita si lo que tuviéramos a través de la escuela es los conocimientos y lo que es las destrezas necesarias para que podamos resolver problemas. Si nosotros podemos resolver problemas, si la capacidad de aprendizaje está dirigida para resolver problemas, pues cuando tú miras una población de 325 millones de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, pues obviamente tú dices, ok, ahí si el problema es resolver problemas, entonces tendríamos una colectividad grande de aprendizaje para lo que es resolver problemas y no crearlos, pues donde estamos ahorita en este momento. Y si no nos ponemos a dirigir este barco para crear pensadores, porque los trabajadores siempre los van a ver, pero si no dirigimos la educación a crear pensadores para resolver problemas, que podemos resolver problemas analíticamente personales, como lo que nos redonan a nosotros, y ponemos esa énfasis dentro de la colectividad, el mundo cambiaría de la noche a la mañana en cómo estamos ahora. De manera que, en mi punto es, tenemos que tener mucho cuidado cuáles son las fuentes de aprendizajes que tenemos y hacia dónde nos están dirigiéndose esos aprendizajes. Si no nos dirigimos colectivamente a resolver los problemas críticos de que tienes el país, en vez de estar persiguiendo dinero, entonces este grupo de seres humanos presentes lo que van a dar es una devolución. En vez de ir para arriba, vamos a retroceder y vamos a dar para atrás en vez de dar para adelante. Fíjate que hay un libro muy interesante, una novela de Rosario Castellanos, que se llama Balún Canán. Y ella platica de lo que eran las escuelas en México antes. Y era, lógicamente, de pura educación privada y de alta calidad. Cuando llega el gobierno de Lázaro Cárdenas, que quiere meter la instrucción socialista, empiezan a cerrar las escuelas particulares y inclusive por la fuerza, y golpeaban a las maestras, etcétera, y les mandaron nuevos maestros revolucionarios que les iban a implantar el socialismo, y ella menciona que el maestro que les mandaron no sabía leer. Entonces, la educación ahí de México, que venía de una educación de élite porfirista, lo que quieras, francesa, y
y, y clasista, pero una educación superior. Cayó en el abandono por muchos años, casi todo el sexenio de Lázaro Cárdenas. No hubo mucha educación, y los papás no llevaban a sus hijos a la escuela y creció el analfabetismo. Entonces, cuando la política se mete, o algún fanático político que quiere imponer el tipo de educación, se deteriora, ¿no? De ahí empezó el deterioro de la educación en México. Y una de las cosas por las que se levantó en armas en 1926 la gente fue precisamente porque querían libertad de educación, ¿no? Querían que se regresara la responsabilidad de la educación a los padres, como era antes, ¿no? Que los padres participaran en la educación. Ese fue, entre otras cosas, lo que pedían los rebeldes en aquel entonces, en 1926, una guerra que duró 3 años y que costó más de 200,000 muertes. Hugo, te toca. Fíjate que ahorita que estaban comentando se me vino a la mente pues el concepto de free will, ¿verdad? El libre albedrío, ¿verdad? Que no es más que otra cosa más que salirse del marco de referencia, ¿verdad? O tu paradigma, ¿verdad? De varias cosas, y ejercer y ejercer la búsqueda libre, ¿verdad? Del conocimiento, que al final pues se vuelve aprendizaje, ¿verdad? Y yo como consultor pues siempre lo he aplicado constantemente, ¿verdad? Porque en cuanto detecto que hay un marco de referencia, ¿verdad? Muy cerrado, muy cuadrado, donde nomás lo que cabe adentro de ese cuadro de referencia es verdad, ¿verdad? Pues tienes que cuestionarlo, ¿no? Tienes que sacudir el status quo, ¿verdad? Y la gente empieza a entender, ¿verdad? Al principio se resiste, obviamente el primer proceso es que la gente se resiste, ¿verdad? A creer en algo diferente o en alguna idea diferente. Después con conocimiento van entendiendo, ¿verdad? Hasta dónde pueden llegar, ¿verdad? Con expander ese marco de referencia, utilizando el libre albedrío o las decisiones libres, ¿verdad? Explorar mentalmente alternativas, ¿verdad? Y entonces van encontrando ideas interesantes, ¿verdad? Nuevos caminos, cosas que eran obvias y a lo mejor alguien las dijo, pero como no caben en ese cabo, en ese cuadro de referencia, pues eran desechadas, ¿no? Todas esas ideas, y de repente se empieza a dar cuenta que esas ideas eran realmente buenas, y empiezan a aplicarlas, ¿verdad? Y empiezan a comprarlas, ¿no? Por ponerle un nombre a esas ideas, y todo depende de qué tanta voluntad tiene la gente de salir de su propia mente, ¿verdad? Y explorar alternativas totalmente diferentes, ajenas, ¿no? No, no, no les esas preguntas, al menos yo hago preguntas muy punzantes, ¿verdad? Al respecto y no tanto porque, incluso las hago sin saber si tengo la razón o no, simplemente es para explorar fuera de ese universo, ¿verdad? Que se crea en cada mente, ¿no? Y es muy interesante, ¿verdad? Porque hay unos que, pues, de volada te la compran, ¿verdad? Y empiezan a decir, caray, a ver, pues, vamos a rascarle, ¿no? Y hay otros, pues, no, otros están en su zona de confort, ¿verdad? Quieren mantener el status quo, ¿verdad? No les interesa mover un dedo más, ¿verdad? Porque sienten que van a perder, no sé qué van a perder, ¿verdad? Pero sienten que van a perder algo. Y es un proceso de aprendizaje también bastante interesante, ¿verdad? Y bueno, pues, si quieres quedarte ahí, ¿verdad? Pues ahí quédate, ¿verdad? Pero el mundo, como dijo José Cruz, pues el mundo es más grande de lo que uno puede imaginar, ¿verdad? Y eso que dijo de los estadounidenses que no viajan es totalmente cierto, ¿verdad? Y cómo es las personas que tenemos la fortuna de viajar a otros países y conocer, y pues se te abre un mundo, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Si vas a Europa es un mundo totalmente distinto, ¿no? Si vas a algunas partes del planeta, pues son cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Y uno pues amplía su conocimiento, ¿verdad? Oye, te das cuenta, por ejemplo, cómo aquí en la frontera, y yo creo que en toda América, pues estamos muy americanizados, ¿verdad? Adoctrinados al estilo americano, ¿verdad? Y cuando tú te vas a Alemania
o a Francia, pues te das cuenta que allá están muy europeizados, ¿verdad? Por poner un nombre. Y es totalmente distinto la manera de pensar, el tamaño de una casa, la importancia de la cultura, etcétera, es totalmente distinto, ¿no? Bueno, Entonces, pero tienes que estar dispuesto, ¿verdad? Tienes que estar dispuesto a dar el paso, ¿no? y fíjate que Europa no es tan diferente a México como lo es China y Japón. Yo en los 90 me tocó viajar buscando proveedores por China y por Japón y veía los grandes contrastes. En aquel entonces todavía estaba la China comunista y había una gran pobreza, pero me llamaba mucho la atención que cuando íbamos a comer con los chinos, siempre estaban sonrientes y veíamos mucho sonreír. Y digo, pues, ¿a qué te ríes? Estás en una pobreza impresionante, ¿no? El ingeniero que nos traducía 15 minutos y vivía en un cuartito de 3x3 con piso de cemento, paredes encaladas, unos clavos donde colgaba su otro traje que tenía y su señora colgaba dos vestidos en dos clavitos también y al fondo había un hoyo donde que se le servía de baño. Y sin embargo sonreían mucho. Cuando vamos a Japón, me impactó mucho que en un alto pasaron niños que iban a la escuela y se les veía una tristeza tan grande que decía, oye, pues parecía quirófano en la ciudad de Okawa. Y, y decía, oye, pero ¿por qué tan tristes si están tan bien económicamente, no? Entonces es tan compleja el hombre que no necesariamente las cosas materiales te llevan a la felicidad, ¿no? Correcto, sí, sí. Sí, de hecho, no sé, yo creo siempre las cosas en equilibrio, ¿va? Es donde te vas a encontrar la felicidad, ¿verdad? Si te concentras mucho en el trabajo, pues te vas a concentrar mucho en ser el mejor, a lo mejor ahí de tu empresa, donde trabajes El pues problema a es lo mejor... saber dónde está el medio, ¿no? Ya ves que decían los romanos que in medium is virtus, pero el problema es dónde está la mitad, ¿no? ¿Dónde está Claro, entonces sí, exacto. Entonces, no, pero es relativamente sencillo en realidad, ¿verdad? Si tienes, te digo, la mente abierta, ¿verdad? Donde dices, oye, espérate, ¿cuál es, como decía el profe, ¿verdad? Decía el profe Cruz, ¿cuál es el objetivo, verdad? Mientras no tengas un objetivo, nunca vas a ser feliz, ¿verdad? Porque simplemente no vas a ir no vas hacia donde quieres ir, ¿verdad? Entonces, como decía Séneca, ¿verdad? Que cualquier viento es favorable para aquel velero que no sabe a dónde va, ¿verdad? Entonces, que no hay viento si estás favorable. así, ¿verdad? Pues ahora vas para allá, ahora vas para allá, pero en realidad no estás trabajando, pensando críticamente, ¿verdad? En decir, espérate, pues yo quiero ir para allá, ¿verdad? Y el equilibrio, ¿verdad? Como decía ahorita, tienes al workaholic, pues sí, nomás que pues sí, le puede ir muy bien y puede ganar su lana, pero pues no tiene familia o ya está, ya se divorció, los hijos ni le hablan, entonces pues se va a ser infeliz, ¿no? Al final del día, entonces, pues tienes que tener bien claro el objetivo y cuando lo tienes bien claro, creo que puedes tener esas rachas de felicidad, todos los días, ¿verdad? En realidad, entonces, pues, estás contentote, ¿verdad? Y estás entusiasmado en todo, ¿no? Llegas a tu casa contento, llegas al trabajo contento, ves a tus amigos contento, no sé, estás chiflando en la ciudad contento, estás aportando, ¿verdad? Cosas positivas a la sociedad. Entonces, no es tan difícil, simplemente es tener un objetivo y ser equilibrado, ¿verdad? Para poder lograr ese Para tener un objetivo sí necesitas Aquí, un fundamento, aquí, ¿no? si me permite, Marcos, una perspectiva, una perspectiva global en esta situación. El pensador crítico siempre toma las cosas desde el punto de los hechos, y aquí son unos hechos de esta situación. En los Estados Unidos hay aproximadamente 50 millones de personas que estudian desde kindergarten hasta la prepa, ¿no? 50 millones por año. Están normalmente 6 horas por día en las escuelas. Y cuando nosotros miramos el número de horas que se invierte, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, para lo que es el aprendizaje, ¿ok? Estos son los elementos. Si tú miras el número de personas que estudian en los Estados Unidos, desde, digamos, primer grado hasta la prepa, y lo multiplicamos por 12 años,
12 años, que es el tiempo que nosotros supuestamente vamos a la escuela, a la gran mayoría de esos 50 millones. Cuando tú terminas los 12 años, vamos a decir que eso es una generación de estudios, de aprendizaje, estamos hablando de 1 trillón de horas. 1 trillón de horas. Entonces, mi punto es, ¿cómo es posible que después que una generación vaya a estudiar por 12 años una colectividad de 50 millones de personas, a los 12 años, que cuando terminamos los 17 años, 18 años, seguimos siendo tan brutos como la patada que no podemos resolver los problemas que tenemos? O sea, esa es la parte de pensamiento crítico que verdaderamente no tiene sentido en la realidad en la cual estamos dirigidos a vivir. ¿Cómo es posible que una generación de 50 millones por 12 años estén estudiando, estén aprendizaje solamente para que estén programados a tal momento que están incapacitados de poder resolver los problemas que ellos mismos han creado? Y ese es el punto donde estamos ahorita. O sea, claro, y ahí habla obviamente del adoctrinamiento, ¿verdad? Eso es un adoctrinamiento, ¿verdad? Finalmente. es un adoctrinamiento. Mira, Entonces, para que la educación sea educación de verdad, quiere decir que el resultado de la educación tiene que, por obligación, incrementar la calidad de la vida de los ciudadanos de un país. Por lo tanto, si un aprendizaje no tiene como resultado incrementar la calidad de la vida de una población, entonces lo que te quiere decir que lo que se está enseñando no es educación, sino es otra cosa. Nos queda es un adoctrinamiento, es adoctrinamiento, ¿verdad? Esas verdades parciales o mentiras parciales, como las queramos ver, que llevan a la gente a pensar de cierta forma porque conviene a un sistema, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Es como, pues como el sistema comunista o el sistema capitalista y todos estamos adoctrinados en alguna manera, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Y a través de esto que les digo de salir fuera de la caja y todo, pues vas cayendo en cuenta de que te adoctrinaron, pero siempre es momento de cambiar, ¿verdad? Y dices, no, espérate, yo no me voy a ir por ahí, ¿verdad? Porque es el free will, ¿verdad? Oye, como decían en la prepa, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y el comunismo es viceversa. Sí, o sea, son sistemas, ¿verdad? Son sistemas. Está por apagarse el Zoom y pues muchas gracias. Mire mi camisa. Ah, órale, qué padre, ¿qué es, güey? No dice, mira, dice, think. Órale. Out of the box. Muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Eso. Así es, estoy de acuerdo. No, constantemente. Sí, lo que estamos viendo, en razonar, comprender lo que sabemos. O sea, yo sigo una política que dice, personal mío, cuestionalo todo como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Oye, pues buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, Cruz. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho. Bye. Bye. Chao.